Recuerdo cuando era chico, me habían regalado, me acuerdo, un libro de cuentos. Y todavía me acuerdo de ese cuento porque fue el primer cuento que tuve. Y sí, se me quedó, tenía esos, que uno tenía la tapa y uno miraba en ese tiempo, ¿se acuerdan esas figuras que uno inclinaba y se movían, ¿no? Y tenía del cuento de los tres chanchitos, ¿no? Un cuento que se escribió allá por el siglo XIX y que luego Walt Disney allá en el año 1933 lo llevó a la pantalla gigante, ¿no? Los tres chanchitos. ¿Escucharon alguna historia de los tres chanchitos? ¿No? Los tres chanchitos allí, esta fábula justamente, ellos querían construir rápido su casa, ¿no? Porque querían hacer cosas, ¿no? Uno quería hacer rápido, el primer chanchito, ¿se acuerdan? Querían construir su casa porque también aparecía el lobo feroz y el lobo feroz se los quería comer. Entonces el primero, ¿qué hizo? Bueno, así como quiso hacer todo rápido porque quería ir a jugar, pero bueno, vino el lobo feroz, sopló, se cayó su casa y este primer chanchito se fue corriendo a la segunda casa, a su hermano. Se fue a ese lugar y también había construido nada más así nomás, con madera. Vino el lobo nuevamente, sopló, se cayó y los dos fueron corriendo a lo de su hermano, al tercer chanchito. Bueno, y vimos que el tercer chanchito había construido con buenos materiales, ¿no? Y vino el lobo, sopló y se cansó de soplar y al final sobrevivieron los tres chanchitos, ¿no? Y saben, es interesante, ¿no? Porque en esta fábula enseña la importancia de edificar sabiamente. Esa es la fábula, esa es la enseñanza de esa fábula de los tres chanchitos. Edificar sabiamente. Y lo importante no es construir rápido, sino construir bien, ¿no? Es importante para todos, ¿no? Aquellos que están con planes, los que pueden construir, no es rápido, sino bien, porque después uno paga las consecuencias. Y este mismo problema puede darse también en la iglesia local. El tratar de construir rápido sin revisar el fundamento y utilizando malos materiales puede perjudicar a la edificación de su iglesia. ¿Cuál va a ser el resultado? Y justamente es eso lo que el apóstol Pablo nos advierte en el pasaje de hoy. Recordemos, hermanos, que Pablo está tratando desde el inicio de la carta y hasta el final del capítulo 4 acerca de las divisiones en la congregación. El partidismo, las rivalidades que eran manifiestas por la inmadurez espiritual de estos hermanos. Y estos hermanos manifestaban justamente esa actitud, la cual Pablo llama carnal. Y cuando Pablo habla de carnal, ¿se acuerdan? Estaba hablando de alguien meramente humano, alguien caracterizando su vieja naturaleza, comportándose como inconversos. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando habla de carnales. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3 decía: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ustedes andan como simples hombres, meros hombres naturales. Como lo había expresado anteriormente en el capítulo 2, ¿se acuerdan también en el versículo 14? Pablo decía: pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios. No percibe las cosas de Dios, las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Andan estos hermanos de una manera que no corresponde a alguien regenerado. Ese era el problema de estos hermanos. Una persona inmadura es alguien que está andando no conforme a su naturaleza nueva. No está andando como alguien regenerado. Estos hermanos estaban observando justamente a líderes y lo admiraban al punto tal de enaltecerlos. Y se guiaban justamente por la elocuencia, el carisma y la retórica de estas personas, por los logros, y ellos se gloriaban en ellos, y esto los enorgullecía y producía conflictos unos con otros.
Y eso lo vemos en el versículo 4 del capítulo 3. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Por esta razón el apóstol Pablo corrige, porque estaban alabando de una manera desmedida justamente a las personas que estaban ministrando en aquel tiempo, en ese momento específico, en la iglesia de Corinto. Él les enseña principalmente y específicamente que Pablo y Apolos eran simplemente instrumentos. ¿Se acuerdan? Instrumentos en las manos de Dios. Eso lo dice en el versículo 5 y 6. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo les dice, esto es lo que nosotros somos. Esto es lo que nosotros somos. Dios nos ha dado algo para hacer y lo hacemos. No damos vuelta. Dios nos dio, nosotros lo hacemos. Somos instrumentos en sus manos, medios que Dios utiliza para su iglesia. Por lo tanto, dependemos de Dios. Yo hago esto y el otro hace esto, porque Dios lo ha determinado así. Y cada uno dará cuenta de su labor y te obtendrá su propia recompensa. ¿Se acuerdan? Dios va a recompensar la responsabilidad de cada uno. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 8 decía, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Él les dice justamente, nos debemos al único dueño y Señor de la iglesia. Por eso dice, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y ahora Pablo va a pasar en ese mismo versículo 9, ya no hablar de la analogía de la agricultura, sino ahora se va a meter en la arquitectura. Y va a decir que la iglesia es edificio de Dios. Edificio de Dios. Y esta justamente es una instrucción y amonestación específicamente dirigida a los maestros de aquel entonces. A cada maestro, a esas personas que estos hermanos estaban admirando. Va dirigido a ellos. Pablo ya no está ahí en Corinto. Apolos también se había ido. Y ahora justamente ellos debían edificar la iglesia de Corinto. Debía edificar la iglesia del Señor. Y la pregunta era, ¿cómo ustedes están edificando? ¿De qué manera? ¿Qué materiales están usando para edificar la iglesia? Por eso el título de este sermón es Construyendo una iglesia cristocéntrica. Construyendo una iglesia cristocéntrica. Y vamos a leer nuestro pasaje del versículo 10 al versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro encima. Edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo aquí les advierte que deben tener cuidado en la manera en cómo edifican la iglesia del Señor. Por ende, esta advertencia es para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros necesitamos verlo, meditar, evaluar en qué manera estamos edificando la iglesia del Señor. Por eso en esta mañana el mensaje es que la iglesia es el edificio de Dios donde debemos ser cuidadosos en cómo edificamos. Por lo tanto, edifiquemos sabiamente.
Ese es el mensaje en esta mañana para nosotros, que la iglesia es el edificio de Dios donde debemos ser cuidadosos en cómo edificamos, por lo tanto edifiquemos sabiamente. Y la pregunta es, ¿en qué consiste este construir sabiamente? Porque la iglesia de Cristo debe ser construida cristocéntricamente y para eso debemos construirla sabiamente. Ahora, ¿cómo es construir sabiamente? Bueno, en este día estaremos considerando tres pasos para edificar sabiamente la iglesia del Señor. El primero lo encontramos en el versículo 10 y 11 y lo volvemos a leer. Dice así la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí vamos a encontrar el primer paso para construir sabiamente. Y tener mucho cuidado a la hora de construir. El primero, siguiendo el diseño establecido. Como en toda construcción, para que la edificación sea precisa y correcta, se debe seguir los planos del diseño. Al pie de la letra. Debemos justamente observar cómo se debe construir ese edificio. Y Pablo justamente comienza en este verso 10 diciendo: yo como perito arquitecto puse el fundamento. De esa manera comienza Pablo el versículo 10. Él puso el fundamento. Ahora, ¿qué significa esto de que Él puso el fundamento? Bueno, la palabra de Dios dice acá, Él mismo lo declara, que lo hizo conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y aquí la gracia de Dios específicamente se está refiriendo al favor inmerecido de Dios, pero no para salvación, sino para servicio. Para servicio. Dios le dio por la gracia de Dios como un regalo a Pablo para servir la iglesia de Dios. ¿Quién como Pablo va a estar agradecido por ese regalo cuando él perseguía a su iglesia? Cuando Pablo era un asesino cruento y él reconocía la gracia de Dios en su vida. Y yo estoy haciendo lo que hago por la gracia de Dios. Además, él agrega que esta gracia se describe como que le ha sido dada, se le ha sido concedida. No es un mérito de Pablo. No es porque él era un hombre de influencia en el judaísmo y por eso ocupa el lugar que ocupaba. Dios no pensó, ni nadie pensar, decir, no, Pablo es un hombre de influencia, tenemos que tenemos que darle la salvación. Porque imagínense, él si se convierte, todos le van a seguir. Y muchas personas piensan así hoy día. Pero Pablo dice, no, yo estoy acá por la gracia de Dios. Y en cierto modo le está diciendo, yo no estoy aquí porque merezca el lugar o porque sea el mejor o el indicado. Estoy acá por su gracia. Por lo tanto, yo no me merezco esta tarea. Y esa misma idea lo encontramos en el versículo 5 del capítulo 3, cuando dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Concedió el Señor. Pablo está hablando justamente ahí de la tarea de cada uno, según lo que Dios le concedió. Según lo que Dios le concedió. Yo solo soy un servidor de Dios, de Él, y por medio del cual ustedes tuvieron la bendición también de conocerle a Él. Esta es la obra que el Señor concedió a cada uno para que hiciésemos. Y luego él agrega en el versículo 6, yo planté y Apolos regó. Yo planté justamente, esa es la responsabilidad de Pablo. Plantar el evangelio en la ciudad de Corinto. Y él le dio esa responsabilidad. Y a Apolos le dio otra responsabilidad, la de regar. La de regar. Y eso fue después de Pablo. Y encontramos que el mismo apóstol, este concepto lo repite más adelante en la misma carta, en el capítulo 15. Fíjense,
capítulo 15, versículos 7 y 9. Dice allí la palabra de Dios: después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Digamos, Cristo se me apareció fuera de temporada, porque ya eligió a los que tenían, pero a mí fuera de temporada me eligió a mí, está diciendo Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esto en el sentido de que él había sido llamado a ser apóstol, Y en ese contexto justamente es el versículo que nos presenta que él fue llamado a ser apóstol, porque está hablando de los apóstoles, que se le apareció a Jacobo y a los apóstoles. Y en el versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado para que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia ha sido dada, se le ha concedido para ser llamado al servicio en la iglesia local. El versículo 11 dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Por la gracia de Dios les servimos y por la gracia de Dios les bendecimos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nuestro ministerio es de bendición a ustedes, no porque nosotros seamos los indicados, porque yo tengo labia o forma para poder llegar a ustedes. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo: yo soy de bendición a ustedes por la gracia de Dios, no por mis capacidades, no por mis méritos. Luego también esto se lo repite a los hermanos en Roma. En Romanos capítulo 15 yo les leo y dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, dice Pablo, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Versículo 16: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo tenía en claro y quería dejar en claro a la iglesia que él estaba en ese lugar por méritos únicos de Dios. Porque en su gracia, en su soberanía estableció que él fuese de bendición a esa ciudad, en este caso Corinto. Dios le concedió a Pablo un servicio que él debe hacer en la iglesia. Entonces el apóstol reconoce que su ministerio es dado por el Señor. Y conforme a esa gracia, Pablo dice algo. Volvamos ahí a 1 Corintios 3. En el versículo 10, conforme a eso dice: yo, como perito arquitecto. Perito arquitecto. Ahí el adjetivo perito también puede traducirse sabio. Sabio arquitecto. Yo como sabio arquitecto. Y es muy interesante que él se llame sabio arquitecto. ¿Por qué razón? ¿Les parece algo familiar, sabio, hablar de sabiduría en este contexto? ¿De qué venía confrontando Pablo en estos previos capítulos? La sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y vemos que el apóstol está hablando justamente de la sabiduría y él está confrontando a los sabios. Y él usa este término sabio justamente como 5 veces en todo lo que hemos tratado en este tema, porque es el punto. Ellos se veían atrapados, enamorados por la sabiduría de este mundo. Y dice: yo no les predico la sabiduría de este mundo, yo les predico a Cristo crucificado, que es la sabiduría de Dios, el mensaje del Evangelio. Y ese es el tema principal de lo que estamos estudiando: Cristo crucificado. Esa es la sabiduría de Dios, el Evangelio. Y justamente dice que él, como sabio arquitecto, ¿qué puso? Dice: el fundamento. El fundamento. Y si ese es el fundamento, si él colocó el fundamento, entonces ¿qué sería el fundamento? El Evangelio. Específicamente, Cristo.
Yo puse el fundamento, Cristo, y otro sobreedifica encima. Literalmente dice sobreedifica, construye sobre el fundamento, sobre el cimiento. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y sobre Cristo vienen los que riegan y edifican. Y este otro justamente edifica, es una alusión exclusiva, específicamente, ¿a quién? A Apolos. Apolos el que apareció después para sobreedificar sobre la iglesia en Corinto. Pero incluye también a cualquier otro que edifique sobre ellos. Con esto no estamos diciendo que las personas que estaban enseñando después de Apolos en la iglesia de Corinto eran personas malas. Porque el problema no estaban trayendo esas personas, el problema era la iglesia, algunos hermanos inmaduros que los estaban enalteciendo. Y Pablo quería dejarle constatado, esas personas están para sobreedificar sobre un fundamento. Y ese fundamento es la sabiduría de Dios, Cristo mismo, el Evangelio. Observen justamente, hermanos, que Pablo se refiere en el pasado, porque él dice, yo puse, y Apolos regó, pero otro edifica. Como que hay una acción presente, y ese es el plan diseñado por Dios. Para que la iglesia crezca es necesario siempre que alguien ponga el fundamento. Y dentro de ese plan, en ese diseño, están que otros comiencen a edificar sobre ese fundamento. Esto se observa en todas las iglesias del Señor. En todas las iglesias del Señor, en todos los tiempos. Porque Él provee pastores, ancianos, maestros de la palabra, justamente en determinado tiempo para edificar su iglesia. Para edificar la iglesia del Señor. Y ninguno de ellos es imprescindible, porque son simples instrumentos ¿de quién? De Dios. Si ustedes leen Efesios capítulo 4, justamente cuando habla allí en el versículo 7 en adelante de Efesios capítulo 4, dice, pero a cada uno de nosotros, dice Pablo, fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Y en el versículo 11 dice, y Él mismo, ¿quién? Cristo, constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles. Los que iban a poner el fundamento. Luego a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quiénes son ellos? Los que sobreedifican sobre el fundamento. ¿Con qué objetivo? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para construir una iglesia cristocéntrica. Dios tiene que establecer quién va a colocar el fundamento. Y luego Dios en su gracia va a ir levantando hombres para que sobreedifiquen sobre ese fundamento. Sobre ese fundamento. ¿Con qué objetivo? Para que la iglesia, para que los santos sean, ¿qué dice Pablo? Efesios. Perfeccionados, maduros. ¿Por qué los hermanos en Corinto estaban teniendo serios problemas de madurez? Porque los que estaban sobreedificando no lo estaban haciendo conforme al diseño de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Unos vienen y otros se van, las épocas pasan, pero hay algo que la iglesia de Dios permanece, prevalece. Pablo aquí presenta el plan que todo edificador debe seguir. Siempre va a haber alguien que coloca el fundamento. Lo colocan, otros sobreedifican, otros administran la iglesia del Señor. Por eso Pablo da esta advertencia, para que cada uno, dice, mire cómo sobreedifica. Y la advertencia justamente es que cada uno mire cómo sobreedifica.
Y nuevamente apunta a la responsabilidad individual, no colectiva, individual, a cada uno de los que edifican, cada uno de los que enseñan, cada uno de los que son ministros del Evangelio en la iglesia, cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí el verbo mirar está en modo imperativo, por lo tanto es una exhortación, es un mandato a prestar atención, a mirar cuidadosamente cada uno y considere lo que está haciendo. Eso es lo que Pablo está advirtiendo a los hermanos. Que cada instrumento observe lo que está haciendo dentro de su iglesia local. Cómo está edificando la iglesia. Y la pregunta, hermano, es: ¿cómo estamos edificando la iglesia? ¿Cómo lo estamos haciendo? Por lo tanto, esto es un mandato, una advertencia directa a los maestros. Si hablamos de maestros, estamos hablando, en el caso mío, hermano Valdir, las maestras que están en la escuela dominical, las hermanas que enseñan en la reunión de mujeres. Esta es una seria advertencia de cómo están sobreedificando, cómo se están preparando para comunicar la sabiduría de Dios. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos ministrando en la iglesia del Señor? Y a esto surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto cuidado? ¿Por qué tanta advertencia? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque no se puede poner otro fundamento. No debería ponerse otro fundamento. El fundamento ya está puesto. Ya está puesto y es Cristo. Observe justamente lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 22 y 23 del capítulo 1. Pablo ya lo había dicho. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y luego llega al capítulo 2, versículo 2 y dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el cimiento. Y ese cimiento es la fe, justamente. La fe de la iglesia en Corinto. Por eso en el capítulo 4 en el capítulo 2, versículo 4 al 6, él dice: yo fui a ustedes con sabiduría de Dios, no con sabiduría humana, no con palabras persuasivas. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo no fui así? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Para que ustedes no se sientan atraídos por eso. Y Pablo les dice: para que vuestra fe, yo no predico la sabiduría del hombre. Yo no la predico, predico a Cristo crucificado. Por eso, hermanos, la iglesia no se construye como fundamento una tradición. La iglesia no se construye poniendo en primer lugar una denominación. La iglesia se construye poniendo a Cristo en primer lugar. Por eso nos llamamos iglesia cristiana, porque nuestra relación es Cristo, es Cristo. Por eso tiene sentido para nosotros un nombre. No son las denominaciones, no son la tradición, sino Cristo. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, en cómo estamos construyendo. ¿Qué estamos enseñando los maestros? ¿Qué está enseñando la iglesia del Señor hoy día? Hace poco me mandaron una invitación para un taller de educación. Importantísimo para la iglesia. Pero no era educación bíblica, era por el tema de las leyes de la educación. Yo no estoy en contra de que sepamos y nos informemos. Para eso están los noticieros, para eso están los diarios, está en la radio. La iglesia no está para eso. La iglesia no está para eso. Eso es sabiduría humana. Eso no es sabiduría de Dios. Es la palabra de Dios.
Pablo decía y tenía en claro esto en Colosenses, capítulo 1, versículo 25 al 29, cuando dice: de lo cual fui hecho ministro. Pablo dice: fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, dice, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, dice Pablo, ¿de qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo tenía en claro, una iglesia genuina se edifica sobre Cristo, se edifica con edificación cristocéntrica. La sana iglesia proclama a Cristo crucificado. Y ese es su fundamento. Ese es su fundamento. Hermanos, si venimos a la iglesia y no vemos a Cristo crucificado, no estamos siendo edificados. No estamos siendo edificados. Cristo tiene que ser proclamado, tiene que ser el centro en todo en esto. Desde lo que cantamos, desde lo que oramos, dentro de la congregación, nosotros como cuerpo, ese es nuestro deber. Por eso la advertencia de Pablo también llega a nosotros. La iglesia es el edificio de Dios donde debemos ser cuidadosos en cómo edificamos. Por lo tanto, edifiquemos sabiamente. ¿Cómo se edifica sabiamente? Siguiendo el diseño establecido. Uno pone el fundamento, otros sobreedifican, pero ese fundamento es Cristo. En segundo lugar, versículos 12 y 13, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Cuál es el segundo paso para poder edificar sabiamente una iglesia cristocéntrica? En segundo lugar, utilizando materiales correctos. Acá, como algunos se ríen conmigo, no vamos a ser miserables, compremos de primera el material, porque comprar de segunda y después tener problemas. No, pero es caro. Bueno, es así, la ley de la vida. Lo barato sale caro. Y en la obra del Señor no debe haber miserables. Y acá dice lo mejor. Por lo tanto, hay que utilizar materiales correctos. Y Pablo aquí presenta una lista de diferentes materiales que se usan para la construcción. Oro, plata, piedras preciosas, piedras costosas, piedras de mucho valor. Pero también habla de madera, habla de heno. El heno sería como una hierba seca que se utilizaba para hacer los ladrillos, se mezclaba con barro. Y luego dice hojarasca, que simplemente es paja. Y Pablo describe justamente distintos materiales y de la misma manera distintas obras de cada uno. Por lo tanto, aquí el objetivo de Pablo con esto es comunicar, lo que está hablando es que está comparando la durabilidad del material. La durabilidad del material. Y se ve claramente justamente en estos dos grupos de tres materiales distintos. Mientras que los tres primeros, el oro, la plata y las piedras preciosas, son justamente persistentes y duraderas al fuego, en cambio la madera, el heno y la hojarasca en el fuego se queman, se fuman, se desvanecen. Y estos materiales, hermanos, justamente representan la calidad con que se edifica. Y eso es lo que Pablo quiere mostrar acá. ¿Cómo estamos edificando la iglesia? ¿Qué material estamos utilizando la iglesia? Y Pablo advierte que la calidad con que edificamos va a ser conocida. Va a ser conocida.
En cierto modo parece que Pablo está diciendo, ¿ustedes piensan que nadie se va a dar cuenta con qué clase de material están edificando la iglesia? ¿Ustedes piensan que nadie se va a dar cuenta? Eso es lo que Pablo está diciendo. La calidad con que edifica la iglesia va a ser conocida. Versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Por qué decimos esto? Justamente, Pablo utiliza de manera intensa justamente los verbos hará, manifestar. Después dice, la declarará. Y después habla de será revelada. Un énfasis en que algo será descubierto, manifestado. Llegará a ser visible, llegará a ser conocido, dice. Y note nuevamente, hermanos, la responsabilidad individual. Cada uno. No una labor colectiva en la iglesia, sino el trabajo de cada creyente. Cada uno deberá dar cuenta de lo que ha hecho con la revelación que Dios le dio acerca de Jesucristo. Y dice, porque el día la declarará. Acá no está hablando de sacar a la luz un pecado, no está hablando de eso. Sino está hablando de que Dios sacará a la luz la manera en cómo estamos construyendo la iglesia del Señor. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que están utilizando? Bueno, ¿a qué se refiere aquí la expresión porque el día la declarará? Primeramente, esto no se refiere a una expresión que normalmente se usa, a veces se dice, bueno, hermano, el tiempo va a determinar. No se está refiriendo a eso específicamente, porque el verbo declarar nos ayuda a entender un poco más el contexto de lo que quiere decir acá. Declarar quiere decir hacer manifiesto. Otras veces se utilizaba para dar un informe, aclarar, rendir cuentas. Específicamente es un término legal. Es como cuando alguien está ante un juez y tiene que dar cuenta de lo que ha hecho. Ese es el sentido de este verbo, declarar. Y Pablo dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y se refiere justamente esto a un día específico, a un juicio. Y va a ser determinado por el Señor. ¿A quién? Al creyente. Porque ¿a quién Pablo está hablando? A una iglesia. A una iglesia. Creyentes van a ser juzgados por sus obras. Aquí no está hablando de juzgar sus pecados, porque Cristo ya los juzgó en la cruz del Calvario. Él ya está juzgado. Lo que acá se va a juzgar es cómo construyeron la iglesia del Señor. ¿Cuál fue el material que utilizaron para construir la iglesia del Señor? Por lo tanto, aquí no se está refiriendo al juicio del gran trono blanco que encontramos allá en Apocalipsis, donde grandes y pequeños, sin Cristo, estarán ante el juez, ante el soberano, ante el creador de todo, el Señor de todo, solamente para escuchar un veredicto: culpables, apartados de mí. ¿A quién Pablo está escribiendo? A creyentes. Y esto es un juicio por parte del Señor. Y más adelante en el capítulo 4 de esta misma carta, en el versículo 1 hasta el 5, Pablo justamente va a tocar este tema de la rendición de cuentas. Y fíjense conmigo ahí en el versículo 1. Dice, por lo tanto, después de haber dicho todo esto, por lo tanto, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Ténganos por servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y fíjense qué interesante lo que Pablo está diciendo acá. Después de haber dicho todo esto, y después lo vamos a meditar cuando nos toque este capítulo, dice: somos servidores de Dios nada más.
Y Dios espera que seamos hallados fieles. ¿En qué? En la tarea que Él nos dio. Si Dios te dio la tarea de enseñar, tenés que ser fiel en eso. Pero Pablo dice, en realidad me importa muy poco lo que las personas puedan juzgarme de cómo yo hago el ministerio. Me importa muy poco, dice Pablo. Pero sí me importa que Cristo me juzgue. Y esa es mi conciencia, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el tiempo se va a cumplir y Cristo va a venir y Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Y justamente cuando habla allí de este tribunal, está hablando de un tribunal, de un evento futuro que en su momento lo vamos a tocar aparte, que es conocido como el tribunal de Cristo. Es un evento escatológico futuro, donde cada creyente será juzgado según sus obras. Y Pablo ya se está anticipando a hablar de esto. Y por eso dice, hasta que venga el Señor. Manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, este es el día en que la obra de cada uno será juzgada, será manifestada, va a ser dada a conocer, va a ser visible y ahí se verán las intenciones de los corazones, cómo edificamos la iglesia del Señor. Y Él va a tocar esto en la segunda carta también. En la segunda carta va a hablar acerca de este juicio. En el capítulo 5, versículo 10, cuando dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Todos nosotros, dice Pablo, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y a esto se está refiriendo ¿a qué? Al material con que estamos construyendo. Al material. Serán juzgados cómo estamos edificando la iglesia del Señor. Porque dice, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, el cual sea el fuego, la probará. La obra de cada uno va a ser revelada por el fuego, va a ser probada, va a ser desvelada. Y este verbo justamente revelar quiere decir destapar la olla. Destapar la olla. El fuego, ¿qué fuego? Apocalipsis nos habla también que Juan cuando vio al Señor vio sus ojos como llama de fuego. Y dice que él no pudo contenerse ante su presencia y dice, caí como muerto. Lo mismo pasó con Isaías, lo mismo pasa con Juan. Entonces es obvio y evidente que sucederá lo mismo con nosotros. Ante su santidad, nuestras obras, ante Él saldrá a luz de cuál fue nuestra motivación. Estuve pensando mucho en esto, hermano, porque uno puede ser un falso maestro. Un falso maestro intencionalmente. Se hace pasar por maestro. Sabe que es un engañador. Entonces, para él es locura todo esto. Es locura. Pero ¿cómo puede ser que un creyente pueda hacer la obra del Señor con malas intenciones? Evidentemente, no tiene temor del Señor. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque vive engañado, vive su propia mentira. Y al final vamos a entender por qué digo esto. Al final. Pablo quiere dar énfasis al material. ¿Qué materiales nosotros estamos utilizando para construir la iglesia del Señor? La iglesia es el edificio de Dios donde debemos ser cuidadosos en cómo edificamos. Por lo tanto, edifiquemos sabiamente. ¿Qué materiales? ¿Cómo estamos edificando? ¿De qué manera pretendemos que la iglesia crezca?
Cuando salimos de la iglesia acá, del grupo, y nos vamos a casa, ¿cómo edificamos nuestra iglesia? ¿En qué consisten nuestras conversaciones? En no me miró fulano, no me saludó mengán, no me gustó la alabanza, no me gustó esto, no me gustó aquello. Eso es edificar la iglesia del Señor. La estamos destruyendo. El domingo es día del Señor, nos sentamos a la mesa y en lugar de edificarnos con lo que escuchamos, con lo que cantamos, haber visto a nuestro hermano, a nuestra hermana bien, de salud, gozarnos en eso, criticamos. ¿Queremos construir la iglesia del Señor sabiamente? Versículo 14 y 15. Vemos el tercer paso para construir una iglesia cristocéntrica sabiamente. En primer lugar, vimos que debemos seguir el diseño establecido por Dios. Necesitamos seguir el plan de Dios. Segundo, utilizando los materiales correctos. Los materiales correctos. Aquello que perdura. Aquello que va a perdurar. Aquello que hacemos para la gloria de Dios. Aquello que es sabiduría de Dios. Pero versículo 14 y 15 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, para poder edificar sabiamente es necesario pararnos y considerar cuál va a ser el resultado final de esto. Es como aquellos que están construyendo su casa y decir, bueno, a ver, ¿qué material estoy usando? Y bueno, tengo que saber cómo va a terminar todo esto. El cimiento, ¿cómo está? Hay que observar todo eso. Por lo tanto, hay que observar el final. Y acá dice que va a haber un resultado, va a haber recompensa o va a haber pérdida. Ese es el resultado, recompensa o pérdida. Saber esto va a condicionar justamente la manera en cómo vamos a servir al Señor dentro de la iglesia. Y debe llamarnos la atención. Y es justamente el resultado en función de una condición. Porque dice, si permaneciere, recibirá recompensa. Si se quemare, sufrirá pérdida. Y justamente observemos el término recompensa, que ya lo estudiamos nosotros en el versículo 8. Y se refiere justamente al reconocimiento del trabajo. No sabemos específicamente qué tipo de recompensa se refiere Pablo aquí. Quizá alguno está pensando ahora, algunos sé que alguno está pensando en las coronas y todo eso. Pablo no está hablando de eso en este momento. O si no lo estaría mencionando. Pero sí habla de que va a haber un reconocimiento de parte de Dios, porque dice alabanza de Dios se le da a esa persona, que su obra permaneciere. Eso sin duda. Un reconocimiento del trabajo fiel. Y sabemos que va a ser una recompensa justamente individual. Individual. Y sabemos que va a ser una recompensa en función al trabajo de cada uno. Y cómo ha llevado a cabo ese trabajo. Y cómo se ha mencionado en el capítulo 4, versículo 5. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Alabanza de Dios. Pero fíjense aquí vamos a aclarar un poco a este punto. De aquellos que viven engañados. Dice acá, aquel que su obra, dice, se queme, ¿qué va a pasar? Sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Y este verbo sufrir también se puede traducir como privar a alguien de algo. Privar a alguien de algo. La idea es que no va a tener su recompensa. No va a tener su recompensa. Porque alguien que sabe que está viviendo engañado, que sabe que está viviendo, sabe que no va a encontrar recompensa. Ya sabe, eso es obvio, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sabe que no va a recibir recompensa porque sabe que está viviendo una mentira. Pero aquí está hablando de alguien que sufre una pérdida. ¿Y quién es el que sufre? ¿Quién va a estar privado de su recompensa? Dice que va a sufrir pérdida porque el fuego ha consumido su obra. Y cuando el fuego se apaga, se da cuenta de cuánto ha perdido.
pensando de que estaba haciendo la obra. Hermano, esto quiere decir que hay hermanos que viven engañados, creyendo que están haciendo la obra del Señor. Están tan enamorados del mundo, tan enamorados de sí mismos, que ya perdieron la sensibilidad a las cosas del Señor. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. No percibe. Y tanto ha vivido de esa manera, tan enamorado de lo antiguo, que ya dejó de percibir las cosas de Dios. Y dice que esta persona va a sufrir pérdida, porque se dará cuenta de cuán mentirosa fue su vida. Yo que creía que era esto y no era así. Sus obras no han valido para nada. Y obviamente, hermanos, aquí la recompensa en este pasaje no es salvación. No se está refiriendo a la salvación. Ellos son salvos. No se olviden. Los corintios son salvos. Por eso observen aquí, hermanos, que el mismo Pablo asegura esto. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, como así, como por fuego. Aunque la obra de alguno se consuma y desaparezca y se desvanezca y se vaya su obra y sufra la pérdida y no tenga recompensas, aún así va a ser salvo. Va a ser salvo. Y esto habla de seguridad de salvación. Por eso van a ver delante del Señor personas que han vivido una mentira. Y Pablo está hablando del contexto de maestros, de gentes de influencia dentro de la iglesia. Y ahí todo el día podemos pensar en predicadores, pastores, ancianos, maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, viviendo una gran mentira, creyéndose su mentira, de que están sirviendo a Dios y están construyendo con madera, heno y hojarasca. Pensando que no, ahora hay que cambiar, ahora hay que hacer esto. Esto es viejo, esto es antiguo, esto no atrae. Esto va a servir. Vamos a dar lo que la gente necesita. Sabiduría de este mundo. Y aunque termina el verso 15 diciendo que esto será así como por fuego, literalmente esto dice como saliendo del fuego. Es como cuando se está quemando la casa. Recuerdo cuando estaba estudiando en Palabra de Vida, me tocó hacer mi ministerio de verano en el sur de Argentina. Y la habitación estaba en un altillo, bien alto. Vieron que en el sur de Argentina en el verano siempre están los incendios. Es porque por la altura y el calor. Y recuerdo una siesta, me tocó descansar ese día. Estaba durmiendo y sentí olor a quemado. Se estaba prendiendo fuego el techo. Y me acuerdo, yo me desperté y ellos no sabían que yo estaba ahí. Y tiraron agua arriba del techo y yo saliendo, corriendo. Y la idea es esa. Salir corriendo porque te vas a quemar. Y aquí justamente Pablo lo que está diciendo es eso. Alguien que está escapando de las llamas. Saliendo rápido de una casa en llamas porque se está quemando todo. Pero fíjense, esto es una metáfora nomás, hermanos. Pablo está utilizando una metáfora. No está hablando literalmente del fuego eterno. Y justamente de aquí la religión tradicional, la iglesia católica romana, utiliza para hablar del purgatorio de este versículo. Y que ha destruido tanto y que ha dañado tanto hoy día. Por lo tanto, el pasaje está aludiendo al día de Jesucristo, donde será probado todo. Todo. Hermanos, ¿cómo estamos construyendo la iglesia del Señor? ¿Cómo estamos construyendo? Aquellos que estamos ministrando, ¿qué material estamos utilizando? Cada uno de estos versículos nos muestra justamente la triste realidad de aquel que verá sus obras consumidas por el fuego de Dios. Puede ser todo muy bonito lo que hagamos hoy día, muy bonito. Podemos, darle de comer al necesitado, darle ayuda al necesitado,
ayuda médica, ayuda material. Muy bonito y no está mal hacerlo. Pero eso no es el fundamento. Ese no es el fundamento, hermano. Quizás podamos ver personas que, wow, cómo crece su ministerio. Uy, vean la cantidad de gente que hay. Pero ¿qué material están utilizando? Con esto estamos diciendo que una iglesia que crece no usa materiales buenos. Pero eso no debe ser lo que nos debe atraer, lo que nos debe llamar la atención. Si una iglesia crece con cantidad y un montón de cosas, si vemos que es el fundamento de Cristo, amén por eso. La persona que utiliza materiales incorrectos sufrirá pérdida por todo lo que ha hecho y no ha quedado nada. Por lo tanto, necesitamos considerar bien que va a haber un resultado. Va a haber pérdida y va a haber recompensa. Hermanos, este pasaje que hemos estudiado nos enseña cómo debemos edificar la iglesia y cuál es el diseño sobre el cual hay que edificar la iglesia. Construyendo justamente el fundamento que es Jesucristo. Y aquí nos demuestra cómo no debemos edificar la iglesia. Debemos edificar la iglesia con materiales imperecederos, con la sabiduría de Dios. Y este pasaje nos muestra también que todos compareceremos ante Cristo y la obra de cada uno va a ser probada. Aquellas obras que no hayan sido fieles a la sabiduría de Dios en su palabra van a ser consumidas por Cristo mismo. Y uno dice, bueno, pero yo no soy pastor, yo no soy maestro. Entonces este pasaje no es para mí. Pero acá hay padres, hay futuros padres, en cómo van a administrar la vida de su familia con la palabra de Dios. Aquí hay esposas, madres también que tienen hijos. ¿Cómo están ministrando la palabra de Dios a sus hijos? ¿Es realmente Cristo el centro de esto? ¿O solamente están preocupados de que sus hijos salgan alguien bueno en el futuro? ¿Su prioridad es poner el fundamento en sus vidas? ¿O su prioridad es tener un hijo en el futuro que no nos avergüenza a nosotros como padres? Si es eso es sabiduría del mundo. Nosotros tenemos el deber de poner un fundamento en la vida de nuestros hijos. Y es Cristo. Es Cristo. Mateo capítulo 25, 21, ¿se acuerdan la parábola allí de los siervos? Y dice, su señor le dijo al buen siervo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo están sirviendo los que están sirviendo aquí en la iglesia? ¿Tratando de ser fiel al Señor o simplemente ser fiel a una rutina, a un sistema, a una religión? Acá es el tema de ser fiel ¿a quién? A Dios. A Dios. Y la división acá se estaba produciendo grandemente porque se veían atraídos por estas personas. Y estas personas comenzaron a construir, a edificar la iglesia de Dios. ¿En qué? Con materiales incorrectos. A no seguir el plan, los planos diseñados. Y mucho menos considerar que va a haber un final, un resultado. Va a haber juicio, va a haber pérdida. Si las cosas no están hechas como Dios ha determinado. Y esto debe ser un principio absoluto para nosotros como iglesia. Nosotros no podemos morir acá. Dios nos dio la gran comisión. Y la gran comisión es ir y predicar el Evangelio. Y ir y predicar el Evangelio no es traer gente a la iglesia. Es ir a ser discípulos. ¿A qué? A enseñarles, a bautizarles, a enseñarles todas las cosas. Pero que tenemos que bautizarles y enseñarles todas las cosas a la gente que vive a 50 kilómetros de acá, a 40 kilómetros de acá, traerlos acá a la iglesia. No, tenemos que ir nosotros a ellos. Y para ir nosotros a ellos, ¿qué tiene que haber? Una iglesia. Una iglesia.
Y para el inicio de esa iglesia Dios tiene que poner a alguien que ponga el fundamento. Que ponga el fundamento. Y cuando Dios establece ese lugar con el fundamento, Dios levanta sobre edificadores. Y Dios quiera que nos dé ese privilegio a cada uno de nosotros. Dios quiera. Pero mientras tanto, donde estamos, ser fieles. A los maestros de escuela dominical, ¿cómo están preparando sus clases de escuela dominical? ¿Cuánto tiempo están invirtiendo en su preparación? En el preparar su estudio. El que está discipulando, ¿cómo hace? Agarro mi carpetita, me voy corriendo a ver a la persona que estoy discipulando. ¿Cuánto tiempo estoy gastando en oración, en preparación, concentrándome en la palabra para saber con qué preguntas van a aparecer en esa entrevista? ¿Por qué? Porque tengo que construir con oro, con plata, con lo que perdura. No con un librito de paso 1, paso 2 y paso 3. No nos engañemos. No nos engañemos, porque Dios dice, revelará las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Así que, hermanos, les animo que consideremos el final de la historia. Así como en el cuento de los 3 ganchitos hay un final feliz. Esto no es un cuento, esto es la vida misma. ¿Cómo va a ser? Hay amargura, hay resentimiento en el corazón. Arregle con el Señor. No sea cosa que sufras pérdida y te lamentes. Y no te goces con los que sí van a recibir recompensa. Oramos al Señor. Padre, queremos en esta mañana encomendar tu palabra, que podamos seguir meditando en ella. Queremos construir una iglesia cristocéntrica, pero para eso necesitamos construir sabiamente. Seguir los planos que has establecido, no lo que los hombres nos puedan decir de su experiencia y de sus cosas, sino en cómo das inicio a todo esto. Señor, también quiero pedirte que nos ayudes a discernir entre los materiales correctos e incorrectos. Danos la sabiduría necesaria, Padre, para saber distinguirlo. Pero ayúdanos, Señor, a vivir a la luz del temor y de las expectativas, Señor, de que habrá un resultado final, pérdida y recompensa. Señor, ayúdanos a limpiar nuestra vida, nuestro corazón, de cómo estamos haciendo el ministerio, con qué intenciones, con qué motivaciones lo estamos haciendo. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos y por este tiempo que pudimos abrir tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.